Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos a esta clase asincrónica de metodología de la investigación que vamos a tener el día de hoy, miércoles 8 de junio de 2022. El tema que vamos a tratar el día de hoy es delimitación del problema. Sí, nosotros estamos familiarizándonos un poco con el tema de la investigación. Hemos visto los tipos de investigación, luego vimos los métodos que podemos llevar a cabo para poder desarrollar este problema de investigación, pero tenemos este aspecto fundamental, el cual es delimitar ese problema. Muy bien, el objetivo pues del día de hoy es analizar y establecer el tiempo necesario para poder realizar una investigación, el espacio donde se llevará a cabo y la población objetivo del estudio. Muy bien. Siempre cuando nosotros estamos en el proceso de tomar un tema en específico para investigar, nosotros realizamos un proceso que lo hacemos de manera inconsciente. Muchas veces no nos damos cuenta de que estos pasos son los que estamos realizando para determinar ese problema, pero los vamos a sintetizar el día de hoy. El primer paso que nosotros desarrollamos es la percepción. Cuando hablamos de la percepción, pues estamos hablando del primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Como bien sabemos, el percibir es individual, es la manera de sentir de cada persona y es la apreciación que cada sujeto tiene sobre determinado tema o algún aspecto en particular. Entonces, siempre que nosotros estamos en este proceso de encontrar una temática de investigación, hacemos este paso de percibir y empezamos a notar, ¿verdad? Según la percepción de nuestro entorno, identificar algún problema de investigación que nosotros pudiésemos potencializar en el desarrollo de nuestro tema. Eso en cuanto al primer paso. Luego nosotros desarrollamos un segundo paso que es el conocimiento. En la primera clase de este módulo vimos sobre el conocimiento empírico y sobre el conocimiento científico. En este caso, estamos haciendo una combinación de ambos. Estamos hablando del conocimiento en un aspecto muy general. Estamos hablando de que una vez que ha percibido lo que sucede en su entorno, entramos al proceso del conocimiento, sea del conocimiento empírico que usted adquiere en su día a día, en su cotidianidad, o de aquel conocimiento científico que ha venido desarrollando desde la primaria, secundaria y ahora que está en el nivel superior. La combinación de estos dos conocimientos es lo que usted tiene como insumo respecto a esa percepción que obtuvo en una primera instancia. Una vez que usted reconoce el conocimiento que tiene sobre aquel tema, podemos decir que el conocimiento es el que se adquiere a través de esa capacidad que tiene el ser humano para identificar, observar y analizar los hechos y la información que le rodea. Una vez que hemos realizado este segundo paso, vamos a un tercer paso, la comprensión, porque yo ya he percibido lo que sucede a mi alrededor. He verificado cuál es el conocimiento que tengo respecto a aquel tema, sea empírico, sea científico. Yo estoy viendo cuál es ese conocimiento que tengo sobre aquel aspecto. Y voy al proceso de comprensión, donde tenemos que aislar, identificar y unir de forma coherente datos externos con los datos que disponemos. Es decir, yo ya he identificado mi conocimiento y mi percepción. Y lo que voy a hacer es que según datos externos que yo pueda tener de ese tema que me interesa,
cómo yo los puedo unificar de una forma coherente, en donde yo pueda ya comprender qué es lo que está sucediendo o qué puedo realizar en mi investigación. Una vez que hemos llegado a este proceso de la comprensión, tenemos el cuarto paso de este proceso de análisis. Cuando hablamos de analizar, estamos descomponiendo un problema en todas sus partes, donde podemos descubrir relaciones existentes entre ellas. Cuando en una primera instancia detenemos nuestra atención en un tema específico, nos centramos en un todo, en algo de manera general. Es decir, generalmente nosotros realizamos la determinación de nuestro tema de una forma deductiva. Pensamos en una idea de manera general y luego la vamos sintetizando hasta llegar a algo específico. Bien, de esta forma, esto es lo que realizamos en este cuarto paso de análisis. Descomponemos el problema en todas las partes que podamos identificar, entiéndase por partes: causas, efectos, consecuencias, tratamientos, soluciones, todo lo que pueda contener esa problemática en la que usted está interesado, y vamos viendo de qué manera podemos relacionarlas entre sí. Entonces, cuando hemos relacionado todo esto y llegamos al final de este cuarto paso, entonces podemos decir que tenemos listo nuestro tema de investigación. Ya sabemos qué podemos investigar, ¿verdad? He pasado por todo este proceso. He realizado mi percepción, mi primera idea fugaz sobre aquel tema. Luego revisé y verifiqué cuáles son mis conocimientos respecto a ese tema que me está llamando a mí la atención. Luego yo comprendo, tomando en cuenta lo que tengo de mi conocimiento, más cualquier información externa que yo haya podido encontrar sobre ese tema que me llama la atención. Y luego llegué a mi fase de análisis, donde yo descompuse ese problema en todas sus partes y traté de sintetizarlo entre sí. Traté de acoplarlos y ver cómo se relacionaba uno con el otro y formaban parte de ese todo que era mi idea general en un principio. Todo muy bien hasta allí, ¿verdad? Pero tenemos un detalle que estamos olvidando en esa identificación de nuestro problema, y es precisamente la delimitación del problema. Cuando nosotros hablamos de la palabra delimitar en una primera instancia, siempre estamos pensando que es precisamente eso: límites, poner límite. Entonces viene la gran interrogante de muchas personas: ¿cómo yo puedo ponerle límites a mi investigación? Cuando estamos nosotros muy interesados en un tema en particular, lo que nosotros tratamos es de investigar todo y tratar de abarcar todo lo más posible para que nuestra investigación sea lo más veraz, lo más específica posible, ¿verdad? Encontrar absolutamente toda la información de la que podamos disponer. Pero ya vamos a ver por qué es importante esta cuestión de delimitar el problema. Cuando hablamos de delimitar un tema de estudio, estamos hablando de que debemos enfocar de forma concreta nuestro interés. ¿Qué área de ese tema a mí me llama más la atención? Voy a especificar cuál va a ser mi alcance, hasta dónde yo puedo investigar, y allí voy a trazar mis límites. Es decir, voy a llevar ese problema de investigación de una situación o una dificultad muy grande a una realidad un poco más concreta que me sea más fácil de manejar. Según el tema de investigación que yo decida, puedo encontrar tal vez temas que sean muy complejos de resolver y que quizás en mi investigación, tomando en cuenta el tiempo que tengo disponible para realizarla, quizás no pueda llegar a una solución. Y eso me derivaría en un problema de mi trabajo de investigación. Pero ¿qué pasa cuando yo le pongo un límite y trazo una meta y digo: hasta aquí yo voy a llegar en mi investigación? Pues estoy planteando mi
mi meta, mi alcance, hasta dónde yo puedo llegar, que estoy consciente que tomando en cuenta el tiempo que tengo disponible, la información que tengo, lo que deseo realizar, hasta qué punto es factible realizar este trabajo. Muy bien. Entonces, ahora que he comprendido qué es delimitar, viene la gran interrogante. ¿Cómo voy a delimitar? ¿De qué forma? ¿En qué aspecto? Pues tenemos que reconocer que tenemos específicamente tres tipos de delimitación del problema. En algunos casos, dependiendo de la razón del problema, del área de estudio, podemos hacer uso de las tres delimitaciones. En algunos casos, utilizamos tan solo dos y en casos realmente muy específicos, muy concretos, tal vez llegásemos a utilizar solo una delimitación. Muy bien, entonces vamos a ver de qué se trata cada uno. En primer lugar, tenemos la delimitación espacial. Sí, como su nombre lo indica, estamos hablando de espacio y se refiere al área geográfica o espacial en donde se va a desarrollar la investigación. Cuando hablamos de geografía, entendemos desde lo más pequeño hasta lo más extenso. Podemos estar hablando de una investigación a nivel continental, ¿verdad? Podemos hablar de una investigación que se esté llevando en toda América Latina o algo más específico, tal vez solo en Ecuador o solo en la provincia del Guayas, la región Costa, la ciudad de Guayaquil, la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, un barrio de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. Es decir, tenemos que especificar en dónde se va a realizar este estudio. ¿Cuál va a ser mi área de estudio? Como les indicaba, puede ser desde lo más pequeñito, puede ser un barrio, una parroquia, hasta un continente. Lo importante es que su tema, su problema de investigación, me diga desde el principio que usted va a tomar en cuenta solo aquella zona geográfica. Porque si usted no delimita y solo deja el tema así de forma general, sin decirme a qué parte del planeta está especificado, pues se podría entender como que es en todo el planeta, como que su estudio aplica a nivel global, porque usted no está especificando en dónde está dirigiendo este estudio. Si usted no me dice si es en la ciudad de Guayaquil o si es en Ecuador, yo puedo pensar, bueno, es un tema de investigación que abarca todo el planeta. ¿Por qué lo asumo? Porque en ningún lado me está diciendo que solo voy a tomar en cuenta un espacio específico, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de delimitación espacial. Es muy importante para que su investigación no vaya a carecer en algún momento de validez científica solo por el hecho de no haber delimitado en qué espacio geográfico se iba a desarrollar. El segundo tipo de delimitación que tenemos es la delimitación temporal. Temporal, hablamos de tiempo. Es ese periodo o lapso de tiempo seleccionado para realizar la investigación. Es decir, yo dispongo de 3 meses para realizar mi estudio. Entonces, yo sé que si voy a investigar una población en específico, digo, bueno, lo voy a hacer desde los meses de marzo, abril, mayo, junio. Empiezo en marzo y termino en junio. Esos son los únicos meses que yo voy a utilizar para realizar mi estudio. Pero si no lo hago, entonces hablamos de un estudio atemporal que puede aplicar a cualquier tiempo, a cualquier época, y sabemos que esto no puede ser posible porque si algo ocurre en la ciencia, en todas las áreas de estudio, es que siempre hay innovación. Todo se va innovando y precisamente el constante estudio y el constante aprendizaje es lo que causa que algunos trabajos de investigación se quedan un poco obsoletos con el paso de los años. Y es por esto que siempre en nuestras fuentes de investigación nos piden utilizar fuentes no mayores a 5 años de su publicación, porque consideramos que pasados estos 5 años podemos estar hablando tal vez
de una información que ya no es aplicable a la actualidad, precisamente por el hecho de que todo se va innovando y se va modificando con una rapidez impresionante en esta época. Entonces es importante delimitar en qué tiempo se está realizando esta investigación. Si estoy tomando en cuenta tal vez datos del año 2020, tengo que especificarlo porque si yo no digo que estoy realizando con datos del 2020 o que mi investigación se está desarrollando en el 2020, pues la persona que está leyendo el trabajo va a tener una confusión y como indicaba va a pensar que es un trabajo atemporal que tiene validez en cualquier tiempo, en cualquier momento que se lo esté desarrollando, que se lo esté revisando, y no es así en la práctica. Por esto es importante realizar una delimitación temporal para que el investigador tenga claro cuál es el tiempo que dispone para poder realizar esta investigación y con base a aquello poder precisamente terminar de definir cuál va a ser su área concreta de estudio, porque puede abarcar tal vez un tema que necesita mínimo un año de observación, pero el investigador solo tiene 3 meses. Entonces es importante que tome en cuenta cuál es el tiempo del que dispone para poder realizar el proyecto. Bueno, finalmente tenemos la delimitación del universo. Hablamos del universo, pues estamos hablando del universo de su investigación. Hablamos de la población, de las unidades o del sector en el que se va a aplicar algunas técnicas de recolección de la información. Es decir, si usted está haciendo un estudio tal vez relacionado a las finanzas, al sector empresarial o algún sector en concreto, podemos hablar un pequeño ejemplo sobre el comercio. Entonces usted puede decir que su trabajo de investigación pues se centra en el sector comercial, porque si no delimito que es sobre el sector comercial, la persona que está leyendo su trabajo puede asumir que es sobre toda la economía en general y al leer la investigación se da cuenta de que no es así, de que se está enfocando en un sector en específico, pero esto tiene que estar delimitado en el planteamiento de su problema. Entonces es por eso importante que usted delimite su población, si es un sector económico, si es tal vez un sector de población en específico, si es un estudio dirigido a niños o un estudio dirigido a mujeres, a hombres, a estudiantes, a trabajadores. Delimitar a qué sector pertenece su universo objeto de estudio. Dependiendo del área en la que usted se va a enfocar, pues va a determinar si yo voy a entrevistar tal vez solamente a estudiantes, tiene que definirlo en su problema, que se va a enfocar en estudiantes. O si tal vez usted quiere hablar de la crisis del banano, se va a decir pues que se va a enfocar en el sector bananero. Estamos ya no hablando de una economía en general, estamos hablando específicamente de un sector bananero. O si es un estudio tal vez sobre enfermedades, tiene que delimitar que su objeto de estudio, su universo es los pacientes que padecen tal enfermedad. Entonces allí usted está delimitando su universo. Ya no hablamos de que vamos a entrevistar o tomar en cuenta una población total, sino que me estoy enfocando en una población en específico o un sector en específico, pero yo estoy llevando mi investigación de forma muy concreta. Y lo estoy haciendo por medio de la delimitación lo más realista posible, porque el delimitar nos ayuda a entender que por más buena intención que tengamos o por más información de la que disponemos, tenemos que realizar un trabajo lo más responsable posible y de forma honesta e imparcial. De esa forma yo puedo decir cuáles van a ser mis límites, mis alcances, mis propósitos de mi investigación porque yo sé hasta dónde puedo llegar, es decir, yo sé cuál es el espacio en el que voy a trabajar, el tiempo que yo dispongo para trabajar y mi universo, con qué sector o con qué población voy a trabajar y de esa forma la persona que va a empezar a revisar mi trabajo de investigación
con solo leer en la primera parte, en el planteamiento de mi problema, ya se da una idea de qué es lo que yo estoy realizando allí. Porque, bueno, puede encontrar específicamente a qué tipo de investigación yo me he enfocado. Porque gracias a la delimitación yo he logrado definir de forma muy simple una realidad de difícil situación, de solución un poco complicada. Yo lo he llevado a una realidad un poco más llevadera, que para mí como investigador es un poco más sencillo poder desarrollar por el simple hecho de que ya no estoy abarcando un todo, sino que me estoy enfocando en la carga que como investigador yo sé que puedo realizar y puedo desarrollar en el tiempo que tengo disponible para realizar esta investigación. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a pasar a un pequeño ejemplo. Aquí ya tengo un tema que está definido y está delimitado, pero vamos a ver cuáles son esas delimitaciones. Vamos a identificar si tengo aquí presencia de las tres delimitaciones o tal vez solo una o dos. Vamos a descubrirlo. Este ejemplo dice, el impacto del incremento del ICE, impuesto a los consumos especiales, en las empresas de telecomunicaciones de Guayaquil en los años 2018-2021. Vamos analizando el tema. Muy bien. Lo primero que yo veo es que el problema, ha habido un incremento del ICE, ¿verdad? ¿En dónde? Bueno, las empresas de telecomunicaciones han sido una de las más afectadas en la ciudad de Guayaquil. Y este estudio toma en cuenta los años del 2018 al 2021. Del 2018, es decir, antes del incremento, hasta 2021 para ver cómo han evolucionado las empresas con ese incremento. Vamos a descubrir cuáles son las delimitaciones que hay presentes aquí. Muy bien. Lo primero, impacto del incremento del ICE. Aquí tengo el problema, ¿verdad? Porque yo quiero ver el impacto, ¿verdad? El impacto de ese incremento. Es decir, si las empresas han reducido sus ganancias o tal vez tuvieron que incrementar sus costos y a su vez eso derivó en el aumento de los precios de los servicios. No lo sabemos. Por eso yo quiero investigar ese impacto, cómo afectó ese incremento del ICE. Pero si yo dejara ese tema así, solo como impacto del incremento del ICE, yo puedo hablar de que de que esto lo voy a investigar en el país entero. Porque así con ese nombre como tal, impuesto a los consumos especiales, no sé si haya en Colombia, en Perú, en toda la región, pero al menos aquí se llama impuesto a los consumos especiales. Entonces yo puedo decir, bueno, estoy hablando de la situación con el incremento del ICE a nivel nacional y en toda la economía. Entonces, ¿cuál es mi siguiente delimitación? Empresas de telecomunicaciones, porque yo pudiera hablar de las industrias de comidas, de servicio, de belleza, de productos, ¿verdad? Porque el ICE es un impuesto que también pagan las bebidas gaseosas, que pagan también los perfumes y otros productos más. Yo pudiera hablar de todos aquellos, pero no, yo me estoy centrando en empresas de telecomunicaciones. Y con eso yo estoy delimitando allí mi universo, porque no estoy hablando de la producción, no estoy hablando del sector alimenticio, ni de la industria de perfumes. No, yo me estoy centrando en las telecomunicaciones, servicios de telefonía, de internet, de televisión, todo lo que implica las telecomunicaciones, ¿verdad? Pero aquí viene otro detalle. Ya tengo mi delimitación del universo, pero necesitaré una delimitación de espacio porque aquí yo puedo comprender que estoy delimitando mi universo. ¿Qué sector estoy tomando en cuenta para este estudio? Entonces luego encuentro que tengo aquí una delimitación espacial. ¿Por qué espacial? Porque no estoy hablando de las telecomunicaciones en el país entero. No, yo voy a tomar en cuenta solo las empresas de telecomunicaciones que están presentes aquí en Guayaquil.
No voy a revisar lo que ocurre en Quito, ni en Cuenca, ni en ninguna otra ciudad del Ecuador. Solo voy a tomar información de las empresas de telecomunicaciones de la ciudad de Guayaquil. Y con eso yo tengo delimitado mi espacio geográfico. ¿Cuál es esa zona donde está ubicado mi objeto de estudio? Y finalmente yo tengo la delimitación temporal, 2018-2021. Esto no quiere decir que yo me voy a tardar los 4 años para investigar. Claro que no. Lo que estoy viendo aquí es que en los datos que yo voy a analizar para mi investigación, solo voy a tener desde el año 2018 al 2021 para poder realizar un informe completo de cómo ha sido la evolución de estas empresas con el incremento del ICE. Y al tomar en cuenta desde el 2018, pues yo veo el antes, es decir, un año antes del incremento, el punto en el que se desarrolló este incremento del ICE y el posterior, cómo le ha ido a estas empresas después de aquel incremento. Y con eso yo poder evaluar, a esta empresa le ha ido bien, este sector ha caído, ha sufrido un impacto bastante negativo o su impacto ha sido positivo con el aumento, no lo sé. Eso es lo que yo quiero investigar, eso es a lo que yo quiero llegar. Entonces yo tengo aquí definido el problema, que es el impacto del incremento del ICE. Mi población, mi universo, que son las empresas de telecomunicaciones y no todas las empresas que pagan ICE, solamente las de telecomunicaciones. ¿En dónde? En la ciudad de Guayaquil. ¿Y durante qué tiempo? Del 2018 al 2021. Y con eso yo tengo aquí ya delimitado mi problema. Está lo más específico posible porque llevé un problema general, que era el incremento del ICE, a una realidad específica y concreta que me es a mí como investigador más fácil de desarrollar. Se me hace mucho más sencillo. Bien, dicho esto, entonces vamos a pasar a otro pequeño ejemplo. Yo tengo aquí solo la crisis económica, así de manera muy sencillita. Así como yo lo veo, puedo decir que estoy hablando de la crisis económica a nivel mundial, como lo ha sido la crisis del COVID-19 a nivel mundial. Pero para usted como investigador, hágase la pregunta, ¿yo puedo hacer una investigación a nivel mundial sobre la crisis económica? Tal vez sí lo pueda hacer, pero ¿cuánto tiempo me voy a tardar? Y sobre todo, ¿desde cuándo? Porque crisis económicas han existido a lo largo de toda la historia. Y aquí yo no estoy diciendo qué año voy a analizar la crisis, ni de dónde. No estoy viendo absolutamente nada de aquello. Entonces aquí se me hace preciso delimitar, porque reconozco como investigador que para el tiempo que yo voy a necesitar investigar, el tema es demasiado complejo. No puedo abordarlo todo. Entonces, yo quiero seguir abordando ese tema, pero lo voy a hacer de una forma más concreta, que a mí como investigador me sea posible de desarrollar. Entonces, voy primero a delimitar mi espacio. ¿Dónde voy a investigar? Aquí en Ecuador. Es decir, que voy a investigar la crisis económica aquí en Ecuador. ¿Y por qué elijo Ecuador y no elijo China o elijo Estados Unidos o México o cualquier otro país? ¿Por qué Ecuador? Pues porque recuerde que al inicio de la clase se comentó de que nosotros realizamos un proceso para determinar nuestro problema. Y aquí interviene el primer paso, el primer y segundo paso, la percepción y el conocimiento. Porque yo primero percibo mi realidad. ¿Y dónde estoy yo? En Ecuador. Entonces yo tengo que observar qué es lo que está pasando aquí. Yo no puedo observar lo que pasa en Estados Unidos, ni lo que pasa en China, ni lo que pasa en cualquier otro país, porque no estoy en esos países. Y tal vez los noticieros no me dan la información que yo requiero para mi proceso de percepción, porque yo primero percibo qué es lo que está pasando. Entonces, ¿dónde yo puedo percibir de forma más clara? Aquí en Ecuador, porque es donde yo estoy, donde puedo tener una mejor visión de los problemas que están aconteciendo, no porque los estoy viendo en la televisión ni porque me los están contando, sino porque los estoy viviendo, porque mi percepción me lo indica así. Entonces, luego de la percepción voy al conocimiento.
¿Qué es lo que yo sé? Lo que veo en la televisión, cuando dicen, se prevé que para este año el país tenga un decrecimiento de menos 3 puntos del PIB. Entonces yo digo en las noticias, bueno, sí se siente que hay una crisis por mi proceso de percepción. Y lo veo en las noticias cuando me dicen que sí, efectivamente hay una crisis, estoy creando conocimiento. Entonces yo allí ya estoy desarrollando ese proceso para definir el problema. Y necesito tener un conocimiento previo para poder definirlo, ¿verdad? Pero como mi realidad se ubica en Ecuador, lo más lógico es que yo decida hacer mi investigación en Ecuador. Para usted decidir hacer una investigación fuera del país, tendría que trasladarse a ese país que necesita investigar para poder tener ese proceso de percepción y conocimiento de la realidad que vive ese país respecto al tema que usted quiere investigar. Bueno, dicho esto, entonces vamos a la delimitación temporal, porque si yo no le doy una delimitación temporal a este problema, yo puedo entender que si hablo de la crisis económica en Ecuador, yo voy a hablar desde el año 1830, cuando el Ecuador fue declarado ya un país soberano. Pero recoger datos desde 1831 no es factible para ninguno de nosotros, porque primero que en esos primeros años no hay registro económico alguno, no va a encontrar datos. Recolectar los datos usted mismo, imposible, porque no va a tener a nadie de aquella época quien pueda entrevistar. Los libros de historia hablan de eso, de historia, pero no le dan datos económicos o de alguna realidad respecto a las finanzas, a la contabilidad de aquella época que usted pueda utilizar. Entonces no es factible hacerlo desde aquel entonces. Por eso yo necesito tomar un rango de años y definir cuántos años yo voy a revisar los datos para hacer mi estudio. Entonces, lo más factible para mi proceso de percepción y conocimiento que estoy desarrollando en este momento, lo más práctico para mí es desarrollar del 2020 a 2022, porque es una crisis que no me la han contado, no la he revisado en textos y no me la contaron mis padres como en la crisis del 99 tal vez. Es una crisis que usted está viviendo, usted ha vivido, entonces usted mismo ha desarrollado ese proceso de percepción y conocimiento. Y una vez que definimos que este es el año, esta es la delimitación temporal que yo voy a tomar para mi estudio, puedo seguir con mi proceso de investigación porque es más sencillo, porque usted puede empezar a desarrollar las ideas de forma mucho más clara con base a su conocimiento empírico que ha desarrollado por medio de la percepción respecto de la crisis. Entonces, finalmente yo delimitaría mi tema como la crisis económica de Ecuador en los años 2020 a 2022. Lo más sencillo, ¿verdad? Ya no me estoy enfocando solo en la crisis económica a nivel mundial, ni de todas las épocas posibles habidas y por haber, sino que yo lo he llevado a una forma más sencilla, algo que es bastante complejo de investigar, lo estoy llevando a una realidad concreta. Y yo sé que de esta forma es posible para mí realizarlo, porque estoy tomando datos solo de 3 años, 2020, 2021 y 2022, que están disponibles. Sí, sí están disponibles porque son los más recientes. También usted tiene acceso a un montón de información de los medios de comunicación, porque ha sido lo más actual, lo que más se ha hablado en los últimos tiempos. Entonces, de esta manera realizamos ese proceso de delimitación para poder hacer realista un tema de investigación que a mí me interesa desarrollar. Ahora vamos a pasar a otro tema, desde un enfoque diferente. Vamos a hablar de la diabetes infantil. Estamos hablando de una enfermedad y si usted observa, así a simple vista ya está aquí delimitado el universo, porque hablamos de infantil, es decir, nosotros estamos hablando de niños. Pero yo no puedo hablar solo de diabetes infantil porque, como en el ejemplo anterior, me estoy refiriendo al mundo entero y yo tendría que hacer un estudio sobre todos los niños del mundo con diabetes, lo cual no es factible. Como le indicaba, usted tiene que realizar un proceso y tiene que conocer una realidad previa antes de investigar.
Entonces, ¿dónde se me hace más fácil? La ciudad de Guayaquil, porque es en la ciudad donde yo estoy viviendo, donde se me hace más fácil trasladarme a los hospitales o a los domicilios de los niños que padecen de esta enfermedad y poder así yo misma recolectar toda la información que necesito para poder desarrollar este proyecto de investigación. Entonces, vamos a ver la delimitación temporal, ¿verdad? Porque si bien yo estoy hablando de niños, que es mi universo, ya viene delimitado en el tema de forma general, ya definí mi espacio, lo voy a hacer en Guayaquil, pero en el tiempo 2015-2020, es decir, yo voy a analizar cómo ha sido la evolución de los niños con diabetes infantil desde el año 2015 a 2020 y allí poder ver si los niños tal vez han aumentado, si ahora hay muchos más niños con diabetes que en el 2015 o si tal vez el índice ha bajado, qué, qué causa este índice, qué factores hay detrás. Y para eso me sirve la delimitación, ¿verdad? Porque yo puedo ver por medio de ese lapso de tiempo cómo ha evolucionado esta enfermedad en la ciudad de Guayaquil. Si ahora hay más, si ahora hay menos, y sobre eso tomar una propuesta, armar una propuesta en mi proyecto de investigación y decir, bueno, hay que tomar tales acciones para lograr que este índice de diabetes infantil se mantenga con tendencia a bajar en los próximos años. ¿Sí? Y bueno, si queremos hacer una delimitación del universo un poco más específica, podemos igual realizar la delimitación del universo, porque a pesar de que ya me están diciendo, sí, son niños, pero recordemos que la infancia abarca desde el recién nacido hasta los 12 años. Pero en los primeros años de vida realmente es un poco complicado detectar un síntoma de diabetes, al menos en una primera instancia es un poco complicado. Generalmente estas enfermedades se desarrollan un poco más en niños de 5 años. Hay más datos disponibles respecto a esas edades. Entonces, para que mi estudio abarque un poco más de confiabilidad y veracidad en los datos que yo estoy aplicando, voy a delimitar el universo, más de lo que ya estaba, porque ya tengo infantil, pero voy a tomar de forma específica niños de 5 a 12 años, porque de esa forma yo tengo datos más claros y tal vez un índice mejor desarrollado de cómo ha sido la evolución de esta enfermedad en los últimos años. Entonces, para esto me sirve a mí delimitar mi problema, porque de esa forma yo puedo determinar hasta qué punto mi investigación puede llegar, hasta dónde la puedo desarrollar y qué tanto puedo yo determinar con base a mis resultados. Porque si yo dejo un tema de forma muy general y no dispongo de tanto tiempo para realizar la investigación, se me va a quedar mucha información de por fuera. No voy a poderle dar tratamiento a toda la información que tengo disponible. De otra forma, si en cambio yo tengo delimitado mi problema de forma espacial, temporal y de universo de ser necesario, yo tengo una forma concreta y estoy definida qué información es la que necesito, de qué forma yo voy a elaborar mi proyecto. Entonces es muy importante que realicemos este proceso de delimitación de la información que tenemos disponible y hacer un mejor planteamiento del problema. ¿Sí? Entonces, de forma final, mi problema quedaría planteado de la siguiente forma. La diabetes infantil en niños de 5 a 12 años en Guayaquil. Ese es mi tema de investigación. ¿Listo? Espero que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Este tema del día de hoy me parece a mí muy interesante. Es realmente imprescindible realizar el proceso de delimitación cuando estamos en el proceso de realizar una investigación, porque de aquella forma podemos determinar qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Yo tengo un mejor enfoque y un horizonte listo para seguir en el proceso de realización de mi proyecto.
Bien, como parte final de esta clase asincrónica, tenemos la tarea que va a estar posteada en la plataforma, pero que se las voy a explicar de todas formas aquí en este último tramo de la clase. La tarea consiste en responder las siguientes preguntas. Lo primero es una pregunta de opinión que la tiene que desarrollar con sus propias palabras y es comentar qué clase de investigaciones ha realizado hasta ahora, tomando en cuenta todas las investigaciones que haya realizado quizás por motivos de trabajo o durante su educación secundaria. ¿Qué tipo de investigación realizó? Coménteme todos los tipos de investigaciones que haya realizado, si tal vez su maestro ya le dio el tema o fue un tema libre y cómo hizo para poder desarrollar aquella investigación. Es una pregunta de opinión, lo más sincera posible. La segunda consiste en determinar cuando se debe realizar una investigación, qué criterios usted toma en cuenta para determinar el área específica en la que va a abordar durante su desarrollo. Es decir, hablando en palabras más concretas, la delimitación del problema. Claro que en aquel entonces, cuando realizaba investigaciones antes, usted no conocía este concepto de delimitación del problema, pero ahora que lo entiende, recordando aquella época, ¿de qué manera usted tomaba en cuenta algún criterio para poder decir de forma específica qué era el tema que iba a investigar? Eso necesito que ubique en su tarea. También es una pregunta un poco de opinión, pero necesita estar un poco más argumentada. La siguiente pregunta indica, dadas las siguientes temáticas, realice la delimitación del problema acorde a lo visto en la clase asincrónica. Es decir, aquí hay 5 temas. Están de manera muy general. Entonces, usted lo que tiene que hacer allí es realizar la delimitación a este tema, darle un espacio, darle una temporalidad y, de ser necesario, un universo. Si es que es necesario, depende de cada uno de ustedes. Sí, los temas son administración de talento humano, productividad empresarial, responsabilidad social empresarial, estrategia de gestión empresarial y estrategia financiera. Usted tiene que darle allí un espacio, estrategia financiera, no sé, en la ciudad tal, en el sector tal, durante los años tal. Lo dejo a su imaginación, pero tiene que realizar la delimitación lo más acertada posible. Y la última pregunta indica, respecto a las delimitaciones realizadas en la pregunta anterior, cuestione si son realistas al tiempo que dispone el investigador para desarrollarlo. Es decir, según lo que usted haya definido en la delimitación, analice si según el tiempo que generalmente posee un investigador para desarrollar el proyecto, es realista poder realizarla así como usted la plantea. Y argumente su respuesta, por qué sí es realista o por qué no sería realista. Arguméntelo, ¿sí? Bueno, queridos estudiantes, eso ha sido todo por el día de hoy. Esta ha sido la clase asincrónica del módulo de metodología de la investigación. Espero que no tengan ninguna dificultad para desarrollar este trabajo. Realmente es muy sencillo, el tema es bastante enriquecedor, pero recuerde que si tiene alguna duda, cualquier inquietud, no dude en consultarme por los medios correspondientes de comunicación, como pueden ser un mensaje por medio de la plataforma EVA, o un correo electrónico o un mensaje por medio de WhatsApp. ¿Sí? Recuerde, no importa la inquietud que usted tenga, no se quede con la duda, siempre pregunte cualquier novedad o cualquier interrogante que no le haya quedado clara. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención a este video. Espero que les vaya muy bien con su proyecto de investigación. Saludos y nos estaremos viendo en una próxima.